Vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Vamos a conversar esta tarde con Arnulfo Rodríguez, quien es el director de análisis financiero de Banco Multiva, porque hoy justo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México dieron a conocer datos relevantes sobre lo que es la confianza de los consumidores en México. Arnulfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Sofía, muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias, mi querido Arnulfo. Bueno, pues la confianza de los consumidores en México. Según los datos que se dieron a conocer hoy, se registró un nuevo avance para el mes de julio y en esta ocasión fue de 0.8 puntos para ubicarse en 46.2 unidades. Detalladamente, ¿esto qué nos dice, mi querido Arnulfo? ¿Por qué es importante conocer los niveles de confianza del consumidor? Bien, mira, conceptualmente es muy importante porque pues que un consumidor consuma, para la Exacto. redundancia, pues depende de que tenga confianza. ¿Confianza en qué? En el futuro. Confianza, los miembros empleados de una familia que tengan una actividad remunerada, pues confianza en que esta va a continuar y a permanecer, incluso a mejorar el ingreso que percibe de ello. Se necesita esa confianza. Confianza en que la situación económica del país va a mejorar, va a estar bien. Eso también es sumamente importante. Confianza en que se ve además en la adquisición de bienes de capital para las familias, y aquí no me refiero a la maquinaria y equipo, sino que un refrigerador es un bien de capital porque te permite almacenar, en este caso comida, un automóvil, ese tipo de cuestiones. Lo que estamos viendo ahora es el índice de confianza del consumidor más alto en 4 años, y eso te habla de una visión optimista sobre la economía hoy y en fechas futuras. Eso quiere decir que nosotros, obviamente, bien lo señalan los consumidores, estamos viendo un mejor entorno económico y por eso esta posibilidad, pues vaya, de adquirir a lo mejor bienes más duraderos, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, o sea, mira, esta encuesta tiene dos partes, una hacia atrás, el retrovisor, y otra hacia adelante, en donde les preguntas a familias, oye, ¿tú percibes que la situación económica del país está mejor que hace un año? Sí, ¿no? ¿Percibes que la situación económica de tu familia está mejor que hace un año? Sí, ¿no? Y luego las expectativas, ¿tú crees que el próximo año estará mejor? La situación económica tuya, la de tu país, y todo se mete a este índice que sale bien. Lo que nos dice este crecimiento es que hoy las familias se sienten ciertamente en mejor posición que hace un año, pero lo más importante, esperan que esto mejore en el futuro. Y eso es importante, sobre todo porque, como dices, permite activar la economía y permite a las familias hacer de más importancia. ¿A qué me refiero? Pues si te estás temeroso de perder la chamba, no cambias el coche, no cambias la pantalla de televisión, y en cambio estamos viendo, y esto empata con ventas récords de la industria automotriz en México, que ves que pues, las personas andan eso, cambiando coche, con un buen nivel de gasto apoyado por crédito bancario. Entonces, sí, hay motivos para una buena confianza. También podemos ver que no, bueno, tal vez se ha visto este mejor resultado en la confianza del consumidor porque, pues bueno, ya no hemos tenido estas alzas en la inflación que de alguna manera, pues como que nos espantaba, ¿no? Nos manteníamos más cautivos para realizar ciertas compras y de ahí también que cambiaron nuestros hábitos de consumo. Desde luego, y no solo la inflación es muy importante, ha bajado, en un año ha bajado de manera significativa, todavía está alta, arriba de lo que pide el Banco de México, pero en convergencia, en una ruta de convergencia. Pero no es el único indicador, Sofía, el crecimiento económico, lo conocimos la semana Así es. pasada. 3.6%, una tasa muy buena. Ahora sí que, hello China, Sí. podemos darle el quién vive a China porque llevamos un año
de crecimientos muy altos. Hace un año fue 4.2, después 3.7, 3.7 y ahora 3.6. Entonces tienes crecimiento económico, tienes una economía en pleno empleo. La tasa de desempleo, que tradicionalmente se considera pues 4 empleos, pleno empleo en la economía, bueno, México trae un 2.7, un 2.6, bajísima. No es la cifra récord de acumulación de empleos formales en el IMSS, pero es la segunda más importante en una década en el periodo de enero-junio. Entonces tienes empleo, inflación a la baja, crecimiento económico, crédito al consumo de la banca creciendo 2 dígitos. Y la cereza del pastel, un peso fortachón, dice el clásico, Sí. un peso fuerte que a la hora de apreciarse, lo que te hace es te aumenta el poder adquisitivo del salario en términos internacionales. Hay más familias de clase media viajando al extranjero, más importaciones de bienes de consumo, y que todo eso finalmente redunda en el bienestar de las familias. Totalmente, y justo hablabas sobre este peso fortachón de ahorita los datos de empleo. Acaba de informarse que la generación de empleo formal en las empresas privadas del país pasó a unos números rojos en lo que fue justamente en el mes de julio. El sector privado restó 2.168 nuevos puestos durante julio. Pues refieren que ha sido una disminución apenas del 0,1%, que seguramente esto no va a impactar para nada para en los próximos datos que refieran sobre la confianza del consumidor, ni mucho menos. Pero sí, bien lo señalas, yo creo que ha fortalecido la posibilidad de que los consumidores adquieran más productos ahora con el beneficio del superpeso. Es correcto, como te digo, es en general. No se había visto que la economía de México en tantos indicadores al mismo tiempo fuera con buen comportamiento. Y esto es muy positivo. En el margen, recuerda que las variables financieras y económicas no son lineales, puede haber caídas, brinquitos, lo importante es la tendencia subyacente. Y una conclusión muy importante que tenemos en Banco Multiva es que el país se está preparando para una fase expansiva del ciclo de los negocios, es decir, un ciclo económico de 3, de 4, de 6 años de crecimiento económico consistente, que no va a venir, que ya llegó, que empezó hace un año y que estamos empezando a ver y que se manifiesta en todos estos indicadores positivos. Oye, Arnulfo, y aprovechando ahorita que estamos hablando también, las altas tasas parece que tampoco han asustado, digamos, al consumidor. Viene la próxima reunión de política monetaria del Banco de México. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Crees que se siga manteniendo la tasa? Sí, definitivamente, y tenemos muy medido el tema. Definitivamente, Banco de México tiene un objetivo puntual que todos conocemos, que es fijar la inflación en un límite de 3% más o menos un punto porcentual. O sea, la cota superior aceptable de inflación en México es del 4%. Todavía estamos lejecitos de ello. Estaremos terminando el año en 5%. Entonces, es como un barco en temporal, pues el capitán tiene que tener el timón bien agarrado. Y en este orden de ideas, las minutas del Banco de México, los comunicados de política económica y las declaraciones de los miembros de la Junta de Gobierno son muy consistentes en el sentido de mantener la actual postura monetaria durante un tiempo largo. ¿Qué quieren decir con esto? Mantener la tasa actual de 11.25% por lo menos el resto del año, y en Multiva traemos, de acuerdo a nuestros modelos, la expectativa de que los descensos empezarán hasta marzo o abril del siguiente año. Hasta marzo o abril del siguiente año. Ya digamos que ya entramos en la carrera electoral de lleno, ¿no? Veríamos, yo creo que hay algunos cambios también. Bien, sí. De hecho, esta proyección que te hago es sin considerar temas políticos, es porque siempre hay un rebotillo ahí de inflación en la segunda mitad del año, Sí. Por ejemplo, por el retiro de tarifas eléctricas en el norte del país. Entonces esto pues va a ralentizar. Se nos fue, se cayó la comunicación. Ya, te escuchamos, te escuchamos.
va a obligar a la autoridad a tener una política monetaria muy consistente. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer para dar certidumbre a la economía? Y si la economía está funcionando tan bien con estas tasas altas, imagínate cuando la empiece a bajar el próximo año. Exactamente. Pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas regalado estos análisis, estos puntos de vista en esta entrevista para Negocios en Imagen, mi querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero de Banco Multibra. Muchísimas gracias y que tengas excelente tarde. Un placer, Sofía. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti.